Esta es la segunda parte del vídeo sobre el tema del anarquismo. Aquí veremos el anarquismo en la historia desde sus inicios hasta nuestros días y las críticas que ha recibido. Sin más, comencemos. Historia del anarquismo. Si bien el desarrollo formal del anarquismo como movimiento e ideología política, social, económica y filosófica data del siglo XIX, la base de las ideas anarquistas está presente en mayor o menor medida en todos los períodos de la historia. Los pensamientos, reflexiones e ideas anarquistas más antiguas de que se tiene constancia proceden del filósofo chino Lao Tse, opuesto al Estado y a la autoridad religiosa o de cualquier otro tipo. En la antigua Grecia podemos encontrar a Zenón de Citio, que opuso una concepción de comunidad libre de gobierno a la utopía estatista de Platón. A la antigua Grecia pertenece también el primer uso conocido de la palabra anarquía, en la obra Los Siete contra Tebas en el año 467 a.C., de Esquilo, si bien es cierto que el término se utilizaba entonces con un sentido negativo, no como referente a una doctrina contraria a la autoridad. Algunos historiadores encuentran en el discurso y la figura de Jesús de Nazaret una gran presencia de los valores anarquistas. En 1793, en el marco de la Ilustración británica, William Godwin publicó una investigación acerca de la justicia política, en el cual presentaba su visión de una sociedad libre además de una crítica del gobierno, y que ha sido reconocido como la primera articulación y defensa del anarquismo contemporáneo. La obra de Godwin se transformó en la Biblia del movimiento radical inglés y sus ideas eran parte de una cosmovisión antijerárquica y antiestatal. Si bien Godwin nunca utilizó la palabra anarquismo, no otorgó al término anarquía un sentido peyorativo. No obstante, la influencia de Godwin en el movimiento anarquista se hizo esperar. Tanto Stirner como Warren y Proudhon tomaron sus propios puntos de partida en el camino al anarquismo. Durante la Revolución Francesa, Sylvain Maréchal se constituiría en pensador y activista proto-anarquista y así escribió el Manifiesto de los Iguales en 1796, por el que reivindicaba el disfrute comunal de los frutos de la tierra y deseaba la desaparición de la repugnante distinción entre ricos y pobres, de los grandes y pequeños, de los amos y mozos, de los gobernadores y los gobernados. La primera oposición a la revolución industrial fueron los luditas, movimiento obrero de carácter espontáneo que se dirigía a la destrucción de las máquinas, que en aquel momento llevaban a la miseria a los artesanos. Su auge se sitúa en la Inglaterra de 1811 a 1816, extendiéndose posteriormente por toda Europa, siendo a partir de 1817 el precursor de los primeros sindicatos obreros. La táctica del sabotaje permanecería en el movimiento obrero, y sus planteamientos se reflejan en el primitivismo. Hacia mediados del siglo XIX había algunos grupos de anarquistas comunistas en Francia, alrededor del diario L'Humanitaire, el primer órgano del comunismo libertario francés. En 1846-47, algunos ilegalistas fueron condenados por ciertos actos. Tras la Revolución de Febrero de 1848, el fin de la monarquía y la instauración de la Segunda República Francesa, surge en Toulouse la figura de Anselme Bellegarrigue, quien formó en 1850 en París la Asociación de Libres Pensadores, que publicó varios folletos en los que repudiaba el gubernamentalismo francés floreciente apelando a la abstención completa, lo que más tarde se llamó huelga política, como medio para paralizar al gobierno. La historia del anarquismo es demasiado larga y creo que se me van a dormir, así que les digo mejor los sucesos más importantes en el que el anarquismo ha participado. Algunos de estos son: Comuna de París en 1871. Revolución cantonal en 1873. Revuelta de Haymarket en 1886. Semana trágica de Barcelona en 1909. Revolución mexicana en 1910. Liberación de Baja California en 1911. Revolución Maginovista en 1917. Consejos de Baviera en 1918. Semana trágica, Argentina en 1919. Bienio Rosso entre 1919 y 1920. Patagonia rebelde en 1920. Rebelión de Kronstadt en 1921. Liberación de Manchuria en 1929. Sucesos de Casas Viejas en 1933. Revolución de 1934, Revolución Española en 1936. Mayo del 68, Levantamiento Zapatista en 1994. Batalla de Seattle en 1999. Argentinazo en el 2001. Asamblea de Oaxaca en 2006. Insurrección griega en el 2008.
El anarquismo en la cultura. Las ideas anarquistas han tenido una gran influencia en la cultura y han inspirado a un gran número en diversos países y a lo largo de la historia. Tanto los artistas de ideas libertarias como aquellos que simpatizaban sin declararse abiertamente anarquistas, han dejado una vasta y significativa contribución en diversas disciplinas, en especial, la literatura, la dramaturgia, las artes visuales y la pintura, el cine y la música. En la historia del teatro moderno fue el anarquista Henrik Ibsen, autor de conocidas obras como Casa de Muñecas y Un enemigo del pueblo. En El Río de la Plata fue Florencio Sánchez la figura más descollante. Entre sus obras más destacadas se encuentran Mi hijo el doctor, Canillita y Los derechos de la salud. Florencio Sánchez ejerció además el periodismo y la militancia social, colaborando en el periódico anarquista La Protesta. El multifacético escritor anarquista y director del periódico La Antorcha, Rodolfo González Pacheco, también incursionó en la dramaturgia, aunque con obras menores. En el cine se destaca principalmente Jean Vigo, cuya obra Cero en conducta es un clásico del cine francés. Muchos cineastas, en cambio, han tomado temáticas relacionadas a la historia del anarquismo. Lina Wertmüller con Amor y Anarquía y Giuliano Montaldo con Sacco y Vanzetti constituyen el principal aporte desde Italia. La multipremiada La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera y guión de Osvaldo Bayeri y el filme Quebracho de Ricardo Bullicher, se enfocan sobre las huelgas de obreros y peones rurales argentinos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. En pintura los franceses Gustave Courbet y Camille Pissarro, ambos de ideas anarquistas, desarrollaron conceptos estéticos libertarios. Courbet es autor del famoso cuadro Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants. Una mención aparte merece el arte desarrollado en función de la propaganda revolucionaria y de los ideales anarquistas, en especial en la ilustración de publicaciones periódicas libertarias y los afiches callejeros. Esta última expresión tuvo su apogeo en España durante la Guerra Civil. En la música relacionada con el anarquismo, han existido desde el siglo XIX músicos, compositores y temas muy conocidos. Dentro de estos últimos, han alcanzado especial importancia las canciones en castellano A las barricadas e Hijos del Pueblo, ambas muy populares durante la Guerra Civil Española y la Revolución Española de 1936, y que han sobrevivido hasta nuestros días convirtiéndose en auténticos himnos del anarquismo y siendo versionadas innumerables veces. Y por último, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. He aquí vienen las principales críticas al anarquismo. La principal crítica que recibe el anarquismo a día de hoy, es que dicha ideología es utópica, es decir, que la forma de organización política y económica que propone es imposible de llevar a la práctica exitosamente. También suele ser despreciada la incoherencia entre pensamiento y acción, porque en el pensamiento anarquista los hechos son similares a su efecto. Por tanto, la crítica interna gira principalmente alrededor de estos dos temas hacia aquellos grupos cerrados o sectarios en sus apreciaciones o a los que son incoherentes en sus actos. Se considera que caen en los mismos errores que se quieren combatir. Tanto el anarquismo como el comunismo buscan en última instancia la acracia o sociedad sin autoridad. Para los anarquistas, un Estado socialista repetiría las características de opresión y privilegio contra las que luchaban, al tiempo que, al extender los poderes a la organización de la vida económica, resultaría ser incluso más opresivo. Para los marxistas, la desorganización de los anarquistas les impediría alcanzar ningún logro. Se dice que el anarquismo fue más un movimiento de rebelión que de revolución. Una protesta y resistencia frente a la revolución social que desde mediados del siglo XVIII, con la contribución del progreso científico y tecnológico, conduce al mundo hacia una centralización económica y política, con lo que implica de subordinación del individuo hacia el Estado. Señala que frente a esta negativa revolución, los anarquistas protestaron en nombre de la dignidad humana, siendo este posiblemente su mayor logro. El anarquismo sufrió de las debilidades de sus tácticas revolucionarias, una completa falta de coordinación que provocó que las rebeliones y acciones anarquistas en ocasiones sirvieran para mantener un estado de tensión, pero no producían resultados duraderos. Bueno, ya creo que con esto doy por finalizado el vídeo. Muchas gracias por ver mis vídeos. Si tienes alguna duda o opinión no dudas en decirlo. Sin más, hasta la próxima.